Esta fiesta es para personas de cierto nivel. Tú no encajas aquí. Sal de aquí. Mi nuera escupió esas palabras delante de 110 invitados mientras me miraba de arriba abajo como si fuera basura. La puerta se cerró en mi cara segundos después con un golpe tan fuerte que sentí el aire caliente del verano golpearme la frente. Yo afuera, en el jardín que planté con mis propias manos hace 28 años. Mi hijo adentro, sin defenderme. Mis rodillas temblaban. Tengo 61 años, artritis en la cadera izquierda, y acababa de ser expulsada de mi propia casa como si fuera una vendedora ambulante, una desconocida, una molestia. Alcanzaba a escuchar la música adentro. Cumbia. La misma que Sebastián bailaba cuando era niño en la cocina, descalzo, con las medias llenas de agujeros que yo remendaba cada noche. Ahora esa música sonaba detrás de una puerta cerrada con llave. Mi llave. Bueno, ya no más. El vestido azul que llevaba puesto lo había cosido yo misma 3 días antes. Gasté 2.300 pesos en la tela porque quería verme bien para el cumpleaños de mi hijo. 40 años. Mi bebé cumplía 40 años y yo quería estar linda para él, para que se sintiera orgulloso cuando me viera entrar. ¡Qué tonta fui! ¡Qué vieja tonta! Sebastián me vio llegar por el pasillo con la torta que horneé desde las 5 de la mañana. Torta de 3 leches, su favorita desde que tenía 7 años. Pesaba casi 3 kilos. La traía en una bandeja de aluminio porque no tengo bandejas elegantes. Mis manos olían a vainilla y canela. Sonreí. Él me miró como si hubiera visto un fantasma. No, peor, como si hubiera visto una cucaracha. ¿Quién te invitó? ¿Quién carajo te invitó, mamá? Gritó. Enfrente de todos, los primos, los vecinos, sus amigos del trabajo, la gente de su club de fútbol. 110 pares de ojos clavados en mí. El silencio fue instantáneo. Hasta la música pareció bajar de volumen. Sentí que el piso de madera crujía bajo mis zapatos viejos. Zapatos que compré hace 4 años en una liquidación. Sebastián, yo traje tu torta, mi amor, la que te gusta. No quiero tu torta, no quiero nada tuyo. ¿No entendés? Esta es una fiesta para gente importante, para mis colegas, para mi familia, para su familia. Como si yo no fuera su familia. Como si los 9 meses que lo llevé en la panza, las noches en vela cuando tuvo neumonía a los 4 años, los 3 trabajos que hice simultáneamente para pagarle la universidad privada, como si nada de eso me hiciera familia. Valeria, su esposa, se acercó entonces. Llevaba un vestido negro carísimo, de esos que cuestan lo que yo gano en 3 meses cosiendo. Labios rojos. Perfume francés que me mareó cuando se paró a medio metro de mí. Me miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ay, suegrita, Patricia. Mira, esta fiesta es para personas de cierto nivel. Vos no encajas acá. ¿Me entendés? No es nada personal. Es que, mira cómo venís vestida. Mira tus zapatos. Esto es una reunión elegante. Vos hacés quedar mal a Sebastián. Hacele un favor a tu hijo. Andate ahora. Las palabras eran como agujas. Yo paso el día entero con agujas entre los dedos, cosiendo vestidos para otras mujeres, vestidos que ellas usan para brillar en fiestas a las que yo nunca soy invitada. Pero estas agujas dolían diferente. Estas se clavaban directo en el centro del pecho. Sebastián, intenté otra vez. Mi voz sonaba pequeña. Odiaba mi voz en ese momento. Que te vayas, mamá. Por favor, me estás avergonzando. Avergonzando. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Miré alrededor. Nadie decía nada. Nadie me defendía. Vi a mi prima Alicia en un rincón, mirando para otro lado. Vi al padrino de Sebastián, que fue mi amigo durante 20 años, revisando su celular como si nada estuviera pasando. Vi a mis 2 nietos, Tomás y Lucía, escondidos detrás del sillón, sin atreverse a mirarme. Dejé la torta sobre la mesa del recibidor. Mis manos temblaban tanto que casi la tiro. 3 leches derramándose sobre la madera que yo misma barnizaba cada año. Me di vuelta. Caminé hacia la puerta. Cada paso era una eternidad.
Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Escuché risitas. Alguien susurró, «Pobrecita», con ese tono que no es lástima sino burla disfrazada. Valeria me alcanzó en el jardín. Me empujó suavemente, pero con firmeza. No fue un golpe. Fue peor. Fue un empujón con desprecio, como quien saca la basura. «Suegra, no vuelvas, no llames, no aparezcas. Sebastián ya no te necesita. Ya tiene una vida de verdad, una vida que vos nunca vas a entender». Y cerró la puerta. Ahora déjenme detener la historia un momento. Necesito que entiendan algo. Ustedes, los que están escuchando esto ahora mismo, tal vez sentados en su cocina, o acostados en su cama, o esperando en el consultorio del médico. Ustedes que tienen 60, 70 años, 80 tal vez. Ustedes que dieron todo por sus hijos, que se sacrificaron, que trabajaron hasta que les dolieran los huesos. Necesito que me digan en los comentarios si alguna vez sintieron esto. Esta sensación de ser invisible, de ser un estorbo para las personas que criaste con tu propia sangre, tu propio sudor. Dejen un comentario, por favor. Díganme de dónde me están escuchando, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que otras personas entienden lo que se siente cuando tu propio hijo te cierra la puerta en la cara. Mi nombre es Patricia. Tengo 61 años. Vivo en una ciudad del interior donde todos se conocen, donde los chismes vuelan más rápido que las palomas en la plaza. Soy costurera. Llevo 30 años cosiendo. Mis dedos tienen callos en las yemas de tanto empujar la aguja. Tengo manchas permanentes de tinta en el dedo índice derecho de marcar telas. Uso anteojos para leer porque la vista ya no es la misma después de tantas horas bajo la lámpara. Quedé viuda a los 31. Sebastián tenía solo 6 años, cuando su padre murió de un infarto fulminante mientras esperaba el colectivo para ir al trabajo. Un martes. Llovía. Me acuerdo porque el hospital olía a tierra mojada y desinfectante cuando fui a reconocer el cuerpo. Desde ese día, todo fue Sebastián. Mi razón de vivir, mi proyecto, mi todo. Trabajé en 3 lugares simultáneamente durante años. De día, en un taller de costura industrial haciendo uniformes escolares. De noche, en mi casa, cosiendo vestidos de fiesta por encargo. Y los fines de semana, limpiando oficinas en el centro. Dormía 4 horas por noche, a veces 3. Me acostumbré al café amargo a las 2 de la madrugada, a las manos hinchadas, al dolor constante en la espalda baja. Todo para comprar esta casa donde Sebastián acaba de cerrarme la puerta. La compré cuando él tenía 12 años, después de ahorrar cada peso durante 6 años. Era una casa modesta, de 3 habitaciones, con un jardín pequeño en el frente, pero era nuestra, era mía. La escritura decía, propiedad de Patricia Soledad Méndez. Mi nombre completo, mi esfuerzo, mi sudor convertido en ladrillos y cemento. Cuando Sebastián se casó con Valeria hace 7 años, ella dejó claro que no vivirían en una casa de pobre. Sus palabras exactas. Sebastián vino a pedirme que les regalara la casa. Mamá, necesito que pongas la escritura a mi nombre. Valeria dice que no puede vivir acá si la casa no es mía. Dice que sus papás van a pensar que soy un mantenido. Por favor, mamá, es solo un papel. Vos igual vas a vivir acá con nosotros. Firmé los papeles que él me puso enfrente. Bueno, firmé algunos, no todos, pero él creyó que sí. Puse la casa en proceso de transferencia legalmente, pero nunca completé el trámite final. La escritura madre, la original, siempre quedó a mi nombre. Guardé esos documentos en una caja de seguridad en el banco. No sé por qué. Intuición, tal vez. Miedo. Algo me dijo que no debía soltar todo. Al principio, vivir con ellos era tolerable. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a los nietos cuando nacieron. Era útil, pero con los años, Valeria empezó a tratarme como sirvienta. Patricia, lava estos platos. Patricia, plancha esta camisa. Patricia, no te sientes en el sillón bueno, ese es para visitas. Mi propia casa y yo no podía sentarme en el sillón. Hace un año me mudaron al cuartito de atrás, el que usábamos de depósito.
2 metros por 2 metros. Una cama individual. Una lámpara. Nada más. Dijeron que necesitaban mi habitación para hacer un vestidor para Valeria. Un vestidor lleno de ropa que ella usa una vez y tira. Yo dormía ahí, entre cajas viejas y el olor a humedad, cosiendo hasta las 3 de la madrugada para pagar mis propios remedios, porque Sebastián decía que no podía ayudarme económicamente en este momento. Los nietos dejaron de hablarme hace meses. Valeria les decía que yo era una vieja amargada que vivía de arriba. Vivía de arriba, en mi propia casa. Ahora estoy acá, en el estacionamiento frente a mi casa, frente a la casa que yo compré. Puedo ver las luces de colores por las ventanas, escuchar la música, las risas. La fiesta sigue como si nada, como si yo nunca hubiera estado ahí, como si yo no importara. Saqué mi celular del bolso. Las manos todavía me temblaban. Marqué un número que tenía guardado hace 3 meses. Un abogado que me había ayudado con unos trámites de la escritura cuando empecé a sospechar que algo andaba mal. Doctor Ramírez, soy Patricia Méndez. Necesito que empiece el proceso, mañana mismo. Quiero que los saquen de mi casa. A todos. Sí, tengo todos los documentos. No voy a cambiar de opinión. Hágalo. Corté. Me quedé sentada en el auto prestado de mi vecina. Lloraba, pero no de tristeza. Lloraba de rabia, de humillación, de años acumulados tragándome el desprecio. Lloraba porque mi hijo, mi bebé, el niño que amamanté durante 2 años, el niño que curé de cada fiebre, que abracé en cada pesadilla, me había mirado como si fuera nada. El celular sonó. Era Sebastián. No contesté. Sonó otra vez. 5 llamadas seguidas. Después empezaron los mensajes. Mamá, perdón. Estaba nervioso. Vení, entrá. Pero yo sabía que era mentira. Lo hacía porque alguien le dijo que había quedado mal. No porque realmente lo sintiera. Apagué el celular. Arranqué el auto. Me fui de ahí con el vestido azul arrugado, con el rímel corrido, con el corazón hecho pedazos, pero con una decisión tomada. Una decisión que iba a cambiarlo todo. Lo que ellos no sabían es que esa puerta que me cerraron en la cara no era su puerta. Era la mía. Y yo tenía la llave verdadera. Esa noche no pude dormir. Me quedé en lo de mi vecina Rosa, que me recibió sin hacer preguntas cuando llegué con los ojos hinchados y el vestido azul todo arrugado. Me preparó tilo con miel, como hacía mi mamá cuando yo era chica. Me senté en su cocina hasta las 4 de la madrugada, mirando la taza humeante, recordando cuando Sebastián nació. Fue un parto difícil, de 22 horas. Yo tenía 21 años recién cumplidos y estaba muerta de miedo. Su padre, Miguel, me sostuvo la mano todo el tiempo, hasta que se la dejé marcada de tanto apretarla. Cuando finalmente escuché ese primer llanto, cuando la enfermera puso ese bultito arrugado y mojado sobre mi pecho, sentí que el mundo entero tenía sentido. Pesaba 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos cerrados, las manitas apretadas en puños diminutos. Olía a vida nueva, a milagro. Los primeros años fueron difíciles, pero hermosos. Vivíamos en un departamento de un ambiente que alquilábamos en el barrio San Miguel. Miguel trabajaba de albañil. Yo cosía a domicilio lo que podía. No teníamos nada, pero teníamos todo. Sebastián daba sus primeros pasos agarrado de mis polleras. Decía, mamá, antes que papá. Y Miguel bromeaba con que el niño sabía quién mandaba en la casa. Le enseñé a leer antes de que entrara al jardín de infantes. Todas las noches, después de cenar, nos sentábamos los 3 en la cama y yo le leía cuentos. Otra vez, mami. Otra vez. Me pedía con esos ojos enormes color miel que heredó de su abuela. Y yo le leía la misma historia 5, 6 veces, hasta que se quedaba dormido con la cabeza apoyada en mi hombro. Su pelo olía a jabón blanco y a inocencia. Después vino la muerte de Miguel, tan repentina que todavía me cuesta creer que pasó. Un martes de marzo llovía como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos. Miguel salió a las 6:30 de la mañana, como siempre. Me dio un beso en la frente. Le revolvió el pelo a Sebastián, que estaba desayunando sus tostadas con dulce de leche. Nos vemos a la tardecita.
dijo. Nunca volvió. El infarto lo agarró en la parada del colectivo. Cayó fulminado entre la gente que esperaba bajo la lluvia. Tenía 33 años. Yo quedé viuda a los 31, con un hijo de 6 años y 500 pesos en el banco. El alquiler costaba 400. Sebastián no entendía. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Papá está en el cielo pero vuelve para mi cumpleaños? Me partía el alma verlo esperar junto a la ventana cada tarde, convencido de que Miguel iba a aparecer por la esquina con su mameluco de trabajo sucio de arena y cal. Tardó casi un año en dejar de preguntar. Ahí empezó todo. Mi vida se convirtió en trabajar, trabajar y trabajar. Conseguí el empleo en el taller de costura industrial. 8 horas diarias, de lunes a viernes, haciendo uniformes escolares. La máquina de coser industrial era un monstruo ruidoso que me dejaba los oídos zumbando al final del día. Mis compañeras eran buenas mujeres, todas con historias parecidas a la mía. Viudas, abandonadas, solas con hijos que alimentar. Por las noches, cuando Sebastián se dormía, yo sacaba mi máquina de coser casera y trabajaba hasta las 2, 3 de la madrugada. Vestidos de fiesta por encargo, arreglos de ropa, dobladillos. Cualquier cosa que me pagaran. Los ojos me ardían. Los dedos se me acalambraban. Pero cada peso que ganaba era un peso más cerca de darle a Sebastián una vida mejor. Los fines de semana limpiaba oficinas. Sebastián venía conmigo porque no tenía con quién dejarlo. Se sentaba en una silla con sus cuadernos para colorear mientras yo trapeaba pisos, limpiaba baños, vaciaba tachos de basura. Nunca se quejó. Era un niño tan bueno, tan tranquilo. Mami, cuando sea grande voy a trabajar mucho y te voy a comprar una casa grande para que no tengas que limpiar más, me decía. Y yo le creía. Ahorré durante 6 años, cada peso, calculaba al centavo, compraba la carne más barata, la verdura que estaba por vencer en la feria. Nuestra ropa era toda de segunda mano o hecha por mí con retazos. No salíamos a pasear, no íbamos al cine, no comíamos afuera nunca. Todo iba a una lata de café que escondía en el placard. Cuando la lata se llenaba, la llevaba al banco. Sebastián me ayudaba. A los 10 años ya lavaba los platos sin que se lo pidiera. A los 11 aprendió a cocinar fideos y arroz para que yo no tuviera que dejar de coser en la hora del almuerzo. A los 12 trabajaba los sábados ayudando en el puesto de verduras de don Héctor y me daba toda la plata. Para la casa, mami, para nuestra casa. Cuando finalmente tuve el dinero suficiente para el adelanto, lloré. Lloré tanto que Sebastián se asustó. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás triste? No, mi amor. Estoy feliz. Vamos a tener casa propia. La compramos juntos. Bueno, la compré yo, pero él estuvo ahí cuando firmé los papeles. Tenía 12 años y me miraba con una admiración que me hacía sentir la mujer más poderosa del mundo. La casa era humilde, muy humilde. 3 habitaciones chicas, un baño que había que arreglar, la cocina con las paredes descascaradas, pero era nuestra. El jardín de adelante tenía tierra seca y algunas piedras. Sebastián y yo plantamos un jazmín juntos el primer día. Este árbol va a crecer con nosotros, mami. Ese jazmín ahora tiene 7 metros de alto. Yo lo riego cada semana, o lo regaba, hasta hace 3 días. Seguí trabajando como loca para pagar las cuotas del banco, para arreglar la casa de a poco, para que a Sebastián no le faltara nada. Le pagué la escuela secundaria en un colegio privado porque el público del barrio era muy malo. Le pagué las zapatillas de marca que pedía porque no quería que lo cargaran los compañeros. Le pagué el viaje de egresados a Bariloche. Le pagué la universidad privada, 5 años de contador público. Ahí empezaron los cambios. Sebastián conoció otro mundo en la universidad. Chicos de plata, de familias bien. Empezó a avergonzarse de mí. Al principio eran detalles chicos que yo trataba de no ver. Cuando venían sus amigos a estudiar, me pedía que no saliera de mi cuarto. Mamá, es que estamos concentrados, ¿entendés? Pero yo escuchaba sus risas, los escuchaba pedir pizza por teléfono sin ofrecerme. Una vez escuché a uno de sus amigos preguntar, ¿tu vieja siempre anda en camisón por la casa? Y Sebastián respondió, es costurera, está acostumbrada a andar informal, no le hagas caso.
Cuando se recibió, no quiso que fuera a la ceremonia de graduación. «Mamá, es aburrido. Mejor te quedas en casa y me esperas con algo rico para comer». Pero la verdad era que no quería que sus nuevos colegas vieran a su madre con las manos callosas y el pelo gris sin teñir. Lo supe cuando encontré las fotos en Facebook. Ahí estaba él, elegante con su traje alquilado, rodeado de sus amigos y sus familias bien vestidas. Yo no estaba. Consiguió trabajo en un estudio contable importante. Empezó a ganar bien. Yo dejé el trabajo en el taller industrial porque la espalda ya no me daba más, pero seguía cosiendo en casa. Sebastián me daba algo de plata cada mes, no mucho, pero algo. «Gracias, mami, sos la mejor». Después conoció a Valeria en una fiesta del estudio. Ella era recepcionista ahí, familia de comerciantes, con plata. La primera vez que la trajo a casa, me di cuenta de cómo miraba todo. Esa mirada de arriba a abajo, evaluando, juzgando. Las paredes que yo había pintado a mano, los muebles viejos pero limpios, mi cocina humilde con la heladera que hacía ruido. «Encantada, Patricia», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Usaba perfume caro, que chocaba con el olor a milanesas que yo estaba cocinando. Sebastián estaba nervioso. Yo lo notaba. Quería que ella nos aprobara, que aprobara nuestra casa, que me aprobara a mí. Hice un esfuerzo enorme. Cociné mi mejor comida, puse la mesa linda con el mantel de encaje que había sido de mi mamá. Pero durante toda la cena, Valeria casi no me habló. Le hablaba solo a Sebastián. Y él, mi hijo, actuaba diferente. Hablaba con palabras que nunca usaba. Se reía diferente. Me trataba con una distancia que me dolió. Cuando anunciaron el compromiso, yo estaba feliz. Mi hijo se casaba. Iba a formar su propia familia. Pero Valeria dejó claro desde el principio que yo no pintaba mucho en esos planes. La organización del casamiento fue un infierno. Ella no me consultaba nada. Yo ofrecía hacer los centros de mesa, hacer los almohadones para las sillas, cualquier cosa para ayudar y para sentirme parte. «No, Patricia, ya tenemos todo contratado. Profesionales, descansá, vos ya hiciste mucho». El día del casamiento me senté en la mesa del fondo, junto a unos tíos lejanos que apenas conocía. Sebastián casi no me sacó a bailar. Solo una canción, por compromiso, mientras Valeria miraba desde su mesa principal como si estuviera cronometrando cada segundo. Y después vino el pedido de la casa. Sebastián llegó un domingo a la tarde, solo, sin Valeria. Eso ya era raro. Se sentó en la mesa de la cocina, donde habíamos compartido miles de comidas. Tenía esa cara que yo conocía desde que era chico. Esa cara de «necesito pedirte algo importante. Mami, Valeria y yo queremos mudarnos acá, con vos». Pero ella, bueno, ella dice que necesita sentir que es su casa también. ¿Entendés? Necesito que pongas la casa a mi nombre. Es solo un papel. Vos igual vas a vivir acá, siempre. Esta es tu casa, mamá. Pero legalmente tiene que estar a mi nombre para que Valeria se sienta cómoda. Debí decir que no. Debí pararme de esa silla y decirle que no. Que esa casa era el resultado de 30 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir. Que esa casa era mi seguridad, mi único patrimonio, lo único que tenía en este mundo además de él. Pero miré sus ojos color miel y volví a ver al niño de 6 años llorando porque su papá no volvía. Volví a escucharlo decir: «Cuando sea grande te voy a comprar una casa grande, mami». Y firmé los papeles que me puso enfrente. Bueno, casi todos. Algo dentro de mí, un instinto, una vocecita, me hizo guardar la escritura original. Hice el trámite a medias. En los papeles que Sebastián vio, parecía que la casa pasaba a su nombre. Pero en el registro legal, la escritura madre seguía a mi nombre. Guardé esos documentos en una caja de seguridad del banco. Ni siquiera yo sabía bien por qué lo hacía. Solo sabía que no podía soltar todo. Se mudaron 2 meses después. Al principio fue lindo. Cenábamos juntos, yo cuidaba la casa mientras ellos trabajaban. Cuando nació Tomás, mi primer nieto, sentí que la vida valía la pena otra vez. Ese bebé me devolvió las ganas de vivir. Lo cuidaba, le cantaba las mismas canciones que le cantaba a Sebastián.
3 años después nació Lucía. Pero Valeria empezó a cambiar las reglas de a poco. Primero fue: Patricia, mejor no uses el baño principal, usa el chico. Después: Patricia, no cocines sin preguntarme, tengo un menú planificado. Después: Patricia, los chicos no necesitan que les cantes esas canciones viejas. Tienen su música educativa en inglés. Me fui convirtiendo en una extraña en mi propia casa. Una empleada sin sueldo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los nietos, pero no tenía voz. No podía opinar, no podía decidir nada. Y Sebastián miraba para otro lado. Cada vez que yo intentaba hablar con él, cada vez que le decía: «Hijo, Valeria me trata mal», él respondía lo mismo: «Ay, mamá, te estás haciendo la víctima. Valeria tiene razón, sos muy susceptible. Además, ella es la dueña de casa ahora. Vos tenés que respetar sus reglas». La dueña de casa. En mi casa. Hace 3 meses pasó algo que debería haberme despertado antes. Yo estaba cosiendo un vestido de novia para una clienta. Un trabajo hermoso, delicado, que me iba a pagar 15,000 pesos. Lo tenía colgado en mi cuarto protegido con una funda. Valeria entró sin golpear, agarró el vestido y lo tiró sobre la cama. «Necesito este espacio para mi ropa de invierno. Tu taller de costura se muda al cuartito de atrás. Ya». «Pero Valeria, ahí no entra ni mi máquina». «No me interesa. Esta es mi casa y yo decido qué se hace en cada habitación. Múdate hoy». Sebastián estaba en el pasillo. Lo vi. Escuchó todo. Y se fue caminando como si nada. Esa noche empecé a planear. Llamé al abogado. Revisé los documentos. Y esperé el momento indicado. El momento llegó hace 3 días. En mi propia fiesta. Bueno, en la fiesta de mi hijo. En mi casa. Ahora estoy acá, en lo de Rosa, tomando el tilo frío que se me olvidó beber. Miro mi celular. 53 llamadas perdidas de Sebastián. 28 mensajes. Los leo rápido. «Mamá, perdón. Mamá, volvé. Estás exagerando todo. Valeria ya se disculpó. ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu drama? Sos una egoísta. Después de todo lo que hicimos por vos, todo lo que hicieron por mí. Apago el teléfono. Rosa me mira desde la puerta de la cocina. ¿Vas a volver, Pato? No, Rosa, no voy a volver, pero ellos sí. Van a volver a la realidad. El doctor Ramírez llegó a lo de Rosa a las 10 de la mañana del día siguiente. Es un hombre de unos 50 años, canoso, con anteojos de marco grueso y un maletín de cuero gastado que le da ese aire de abogado de barrio confiable. Lo había conocido hace 4 meses, cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien con los papeles de la casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Rosa. Ella nos sirvió café y se fue al patio para darnos privacidad. Pero sé que estaba ahí, del otro lado de la puerta, escuchando cada palabra. Rosa es así, entrometida pero leal. Lleva siendo mi vecina 28 años. «Patricia, traje los documentos que me pediste», dijo el doctor Ramírez abriendo su maletín. Sacó una carpeta manila llena de papeles. «La escritura original está a tu nombre. Sin dudas, tu hijo nunca completó la transferencia legal. Él tiene una documentación que dice «en trámite», pero legalmente la casa sigue siendo 100% tuya. Mis manos temblaban cuando tomé los papeles. Ahí estaba mi nombre. Patricia Soledad Méndez, propietaria única. Matrícula número 47.392, registrada en el año 2002. 24 años de hipoteca que terminé de pagar hace 8 años. Sola, sin ayuda de nadie. «¿Y qué puedo hacer?», pregunté. Mi voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos. «Podés iniciar un desalojo. Es tu propiedad. Ellos son ocupantes sin contrato legal de alquiler ni comodato firmado. Técnicamente están viviendo ahí porque vos lo permitiste verbalmente, pero eso no les da ningún derecho legal. Puedo iniciar el trámite hoy mismo si me das tu autorización». «¿Cuánto tarda?». «Con estos documentos tan claros, y si ellos no tienen cómo probar propiedad, puede ser rápido. 72 horas para la notificación. Si no se van voluntariamente, pedimos el lanzamiento con la fuerza pública. 1 semana, máximo 10 días. 1 semana».
En una semana podía recuperar mi casa, mi vida, mi dignidad. Pero algo dentro de mí dudaba todavía. Era esa parte blanda, esa parte de madre que nunca se apaga por más que te hieran. Esa voz que dice, es tu hijo, es tu sangre, dale una oportunidad más. Doctora Patricia, dijo el abogado, y me sorprendió que me llamara doctora, aunque supongo que era un modo respetuoso de dirigirse a una mujer mayor. Yo tengo que contarle algo. Ayer, después de que usted me llamó, me dio curiosidad. Investigué un poco sobre su hijo Sebastián. Tiene cuentas bancarias gordas, un auto del año pasado. Su esposa sube fotos a las redes sociales en restaurantes caros, con carteras de marca. Ellos tienen plata, Patricia. No la necesitan a usted. La usan. Esas palabras cayeron como piedras en agua quieta. La usan. No me necesitan. Me usan. Haga el trámite, dije. Y esta vez mi voz salió firme, sin temblor. Firmé los papeles que el doctor Ramírez puso frente a mí. Cada firma era un acto de guerra silenciosa, una declaración, un límite trazado con tinta azul sobre papel blanco. Cuando el abogado se fue, me quedé sentada en esa cocina ajena, mirando la taza de café que no había tocado. Rosa entró y se sentó frente a mí. ¿Lo hiciste?, preguntó. Lo hice. Bien, ya era hora, Pato, ya era hora. Pero yo todavía no lloraba. No sentía tristeza. Sentía algo más pesado, más oscuro. Sentía rabia. Una rabia que había estado guardada durante 7 años, desde el día que firmé esos papeles, desde el día que me mudaron al cuartito de atrás, desde el día que Valeria me dijo por primera vez, «Esta es mi casa ahora». Esa tarde volví caminando hasta mi casa. Necesitaba ver algo. Necesitaba confirmar algo que venía sospechando. Me paré en la vereda de enfrente, escondida detrás del árbol de la esquina. La casa se veía linda. La habían pintado hace 6 meses de un color gris moderno que yo nunca elegí. Habían cambiado las ventanas por unas de aluminio blanco. Habían puesto rejas de hierro forjado que costaban una fortuna. Valeria salió con sus bolsas de compras. Bolsas de esas tiendas elegantes del centro. Se subió a la camioneta 0 kilómetro que Sebastián había comprado hace 3 meses. Me había dicho que no tenía plata para ayudarme con mis remedios para la presión, pero tenía para una camioneta de $40,000. Los vi salir juntos 1 hora después. Sebastián con su traje caro, Valeria con un vestido que reconocí de una vidriera del shopping. Lo había visto la semana pasada cuando fui a cobrar un trabajo. Costaba 22,000 pesos. Más de lo que yo ganaba en un mes entero cosiendo. Se fueron en la camioneta. Aproveché. Tenía todavía mi juego de llaves, las que nunca me habían pedido que devolviera porque asumían que yo no me atrevería a usarlas sin permiso. Entré a mi casa por primera vez en 3 días. El silencio era espeso. Olía a ese perfume caro de Valeria mezclado con el ambientador automático que habían puesto en el recibidor. Caminé despacio, como una ladrona en mi propia casa. La sala de estar estaba impecable. Muebles nuevos que nunca había visto. Un televisor enorme en la pared. Cuadros abstractos carísimos. Nada de lo que yo había dejado. Nada mío. Habían borrado cada rastro de mí, de mi historia, de los 30 años que pasé construyendo esta casa. Fui a mi antigua habitación, la que fue mía durante 20 años. Ahora era el vestidor de Valeria. Filas y filas de ropa, zapatos ordenados por color, carteras en estantes iluminados. Había más ropa ahí que todo lo que yo había tenido en mi vida entera. Abrí los cajones, joyas, relojes, cosas caras, innecesarias. Mientras yo dormía en el cuartito de atrás con una lamparita que apenas alumbraba, ellos acumulaban lujos. Fui al cuartito donde me habían metido. Mis cosas seguían ahí. Mi máquina de coser vieja. Mis carretes de hilo en una caja de zapatos. Mi ropa doblada en una bolsa porque no había placard. Mi colchón hundido. Mi almohada amarillenta. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No hubo un grito ni un llanto. Fue un clic silencioso, como cuando se corta la luz. Un segundo hay luz y al siguiente, oscuridad total. Me senté en ese colchón donde había dormido durante 1 año. Miré alrededor.
2 metros por 2 metros. Una bombita pelada colgando del techo. Humedad en las paredes. Este era el lugar que mi hijo consideraba suficientemente bueno para su madre, la mujer que lo había parido, criado, educado, sacrificado todo por él. Saqué mi celular. Tenía 112 llamadas perdidas ahora, mensajes que seguían llegando. Abrí el último. Mamá, deja de hacer la víctima, vení a casa, ya está todo olvidado, te estás comportando como una nena caprichosa, tenés 61 años, madurá. Madurar. Yo tenía que madurar. Me reí. Una risa amarga que resonó en ese cuartito miserable. Tomé una foto. Del cuartito, del colchón, de mis cosas amontonadas. Después caminé por la casa tomando fotos. Del vestidor de Valeria, de la sala nueva, de todo lo que habían comprado mientras me decían que no tenían plata para ayudarme. Fui a la cocina. Mi cocina, donde había preparado miles de comidas, donde había enseñado a Sebastián a cocinar. Ahora tenía electrodomésticos modernos. Una cafetera italiana que costaba más que mi máquina de coser, una licuadora importada, ollas de marca. Abrí la heladera, llena. Quesos importados, vinos caros, carne de primera. En la puerta había un imán que decía Familia Medina. Medina era el apellido de Valeria. Ni siquiera usaban mi apellido. Habían borrado hasta eso. Cerré la heladera despacio. Caminé hasta el jardín de atrás. El jazmín que Sebastián y yo habíamos plantado cuando él tenía 12 años seguía ahí. Grande, frondoso, lleno de flores blancas que perfumaban todo el patio. Me acerqué y toqué el tronco, la corteza áspera bajo mis dedos. Perdóname, le dije al árbol, como si el árbol fuera testigo de todo, como si pudiera entenderme. Perdóname, pero tengo que hacer esto. Volví a entrar. Fui al escritorio de Sebastián, en lo que antes era el comedor. Busqué entre sus papeles. Encontré lo que necesitaba. Las supuestas escrituras de la casa. Los documentos que él creía que lo hacían dueño. Los papeles falsos, los que nunca habían sido completados legalmente. Los fotografié. Cada página, cada detalle. Los devolví exactamente donde estaban. Salí de la casa como había entrado, silenciosa, invisible. Cerré la puerta con llave y me fui caminando por el mismo camino que había recorrido miles de veces durante 24 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que no volvía como la Patricia sumisa, la Patricia que aguantaba, la Patricia que se tragaba el dolor con tal de no molestar. Esta vez volvía como la dueña, como la mujer que tenía el poder real, el poder legal, el poder de la verdad. Esa noche, en lo de Rosa, preparé todo. Mandé las fotos al doctor Ramírez. Le pedí que acelerara el proceso. Le dije que quería que la notificación llegara lo más pronto posible. ¿Estás segura, Patricia?, me preguntó por teléfono. Esto no tiene vuelta atrás. Una vez que los papeles sean entregados, su hijo va a saber todo. Estoy segura, completamente segura. Mañana a primera hora van los oficiales de justicia. Corté el teléfono. Me acosté en el sofá cama que Rosa había armado para mí en su comedor. Miré el techo, las grietas que formaban mapas imaginarios, líneas que se ramificaban como decisiones. Pensé en Sebastián bebé, en el niño que había sido, en todas las promesas que me había hecho. Te voy a cuidar siempre, mami. Nunca te va a faltar nada. Vas a tener la mejor vida. Pensé en la Patricia de 31 años, viuda, asustada, trabajando 3 empleos para darle todo a ese niño. Pensé en la Patricia de 61, durmiendo en un cuartito de 2 por 2 mientras su hijo y su nuera vivían en lujos. Y tomé una decisión final. No iba a contestar el teléfono. No iba a explicar nada. No iba a rogar ni a pelear. Simplemente iba a desaparecer. A dejar que la justicia hiciera su trabajo. A dejar que ellos descubrieran solos, sin advertencia, sin preparación, que la casa nunca fue de ellos, que siempre fue mía. Apagué el celular. Lo guardé en el fondo de mi cartera y por primera vez en 7 años dormí toda la noche sin despertarme, sin sobresaltos, sin nudos en el estómago. Dormí con la tranquilidad de quien finalmente
Finalmente, puso un límite. La mañana del tercer día después de la fiesta, amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me desperté a las 6, como siempre, aunque ya no tenía que levantarme temprano. El cuerpo tiene memoria. 30 años despertándome antes del amanecer no se borran de un día para otro. Rosa ya estaba en la cocina preparando mate. Me senté con ella en silencio. Ninguna de las dos decía nada, pero ella sabía. Sabía que hoy era el día. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Lo había encendido solo para esta llamada. Era el doctor Ramírez. Patricia, los oficiales de justicia salieron hace media hora. Van con la notificación de desalojo y 2 testigos. Llegan a tu casa en aproximadamente 20 minutos. Gracias, doctor. ¿Querés que vaya yo también? No, quiero que esto sea limpio, legal, sin dramatismos. Corté. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de algo parecido a la anticipación, como cuando sabes que una tormenta está por caer y solo podés esperar. Rosa me miró desde su silla. ¿Vas a ir? No, voy a quedarme acá. No necesito ver sus caras, ya me imagino cómo van a reaccionar. Pero mentía. Necesitaba saber, necesitaba escuchar. Así que media hora después, cuando calculé que los oficiales ya debían estar ahí, caminé hasta mi casa. Me paré en la esquina, en el mismo lugar de 2 días atrás, escondida detrás del árbol grande del vecino. Había una camioneta blanca de la justicia estacionada enfrente. 2 hombres de uniforme tocaban el timbre. Reconocí ese timbre. Lo había escuchado miles de veces. Un sonido agudo y metálico que siempre me ponía nerviosa. Valeria abrió la puerta. Llevaba un conjunto deportivo de marca, de esos que usan las mujeres que van al gimnasio, aunque nunca hacen ejercicio. El pelo recogido en una cola perfecta. Maquillaje impecable a las 9:30 de la mañana. ¿Sí?, la escuché decir. Su voz sonaba irritada, como si la hubieran interrumpido de algo importante. ¿Señora Valeria Medina de Méndez? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Traemos una notificación judicial. ¿Está el señor Sebastián Méndez? Está durmiendo. ¿Qué notificación? ¿De qué hablan? Uno de los oficiales le extendió un sobre manila. Valeria lo abrió ahí mismo, en la puerta. Vi cómo sus ojos recorrían el papel. Vi cómo su cara cambiaba. Primero confusión, después incredulidad, después furia pura. ¿Qué mierda es esto?, gritó. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Vení acá ahora! Sebastián apareció en la puerta en pantalones de pijama y una remera vieja. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados de sueño. Se veía más joven, más vulnerable. Por un segundo, solo un segundo, mi corazón de madre se ablandó. Pero entonces habló. ¿Qué carajo pasa? ¿Quiénes son ustedes? Oficiales de justicia. Traemos una orden de desalojo emitida por la señora Patricia Soledad Méndez, propietaria legal de este inmueble. Tienen 72 horas para desocupar la vivienda. Si no lo hacen voluntariamente, se procederá con el lanzamiento mediante la fuerza pública. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Sebastián agarró los papeles de las manos de Valeria. Los leyó 1 vez, 2 veces, 3 veces. No, esto es un error. Esta casa es mía. Mi mamá me la transfirió. Tengo los papeles. Tengo los papeles acá adentro. Señor, la escritura madre está a nombre de Patricia Soledad Méndez. Usted tiene documentos de un trámite de transferencia que nunca fue completado. Legalmente, usted no es propietario. Es un ocupante sin derecho legal. Pero ella me la dio, me la regaló. Eso tendrá que discutirlo con ella o con un abogado, señor. Nosotros solo cumplimos con notificar la orden judicial. Buenos días. Los oficiales se fueron. Sebastián y Valeria se quedaron parados en la puerta como estatuas. Después Valeria explotó. Te dije que hicieras bien las cosas. Te dije que revisaras los papeles con un abogado. Pero no, vos confiabas en tu mamita. Y ahora mira, nos va a echar de la casa. Cállate, Valeria. Déjame pensar. ¿Pensar qué? No hay nada que pensar. Tu vieja nos cagó. Nos mintió todo este tiempo. Sebastián entró a la casa. Valeria lo siguió dando portazos. Yo me quedé ahí,
temblando detrás del árbol, sintiéndome poderosa y miserable al mismo tiempo. 10 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Número de Sebastián. No contesté. Volvió a sonar. Otra vez. Otra vez. 12 llamadas en 5 minutos. Después empezaron los mensajes. Los leí todos, uno por uno, sintiendo cómo cada palabra confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mamá, atendé el teléfono. ¿Qué carajo hiciste? Esto es ilegal. Voy a denunciarte. ¿Cómo podés hacernos esto? Pensá en tus nietos, mierda. Te arrepentís de esto, vieja de mierda. Vieja de mierda. Mi hijo me llamó vieja de mierda por mensaje de texto. Guardé el teléfono. Volví caminando a lo de Rosa. Ella me esperaba con la puerta abierta. ¿Cómo fue? Como esperaba. Peor quizás. Las siguientes 72 horas fueron una montaña rusa. Sebastián no paró de llamar, de mandar mensajes, de intentar contactarme por todos los medios. Me bloqueó y me desbloqueó 15 veces. Me mandó mensajes desde el teléfono de Valeria, desde el teléfono de su trabajo. Hasta hizo que Tomás, mi nieto de 14 años, me llamara. Abuela, por favor. Mi papá dice que nos van a echar a la calle. Dice que vos sos la dueña de la casa y que nos vas a dejar sin nada. ¿Es verdad? Esa llamada me dolió más que todas las otras juntas. La voz de Tomás sonaba asustada, confundida. Un niño que no entendía nada de lo que pasaba entre los adultos. Tomás, mi amor, tu papá no te está diciendo toda la verdad. Nadie va a quedar en la calle. Pero necesito que confíes en tu abuela, ¿sí? Pero papá dice que sos mala, que nos estás haciendo daño. Colgué. No podía seguir escuchando. Me quebré ahí, en el comedor de Rosa, llorando como no lloraba desde el funeral de Miguel. Rosa me abrazó sin decir nada. Solo me sostuvo mientras yo vaciaba años de dolor en su hombro. Al segundo día, Sebastián se presentó en lo de Rosa. Tocó el timbre a las 7 de la tarde. Rosa me miró preguntando qué hacer. Yo negué con la cabeza. Mamá, sé que estás ahí. Abrí la puerta. Tenemos que hablar. No abrí. Se quedó afuera gritando durante 20 minutos. Los vecinos salieron a mirar. Rosa estaba muerta de vergüenza, pero no me presionó. Finalmente, Sebastián se fue. El tercer día, el día límite, a las 4 de la tarde, mi teléfono sonó. Número desconocido. Algo me dijo que atendiera. ¿Patricia Méndez? Sí. Soy el doctor Castillo, abogado de su hijo Sebastián. Señora, mi cliente está dispuesto a negociar. Propone pagarle un alquiler retroactivo por los años vividos en la propiedad y firmar un contrato de alquiler formal. También está dispuesto a... No. Perdone, señora, pero no he terminado de... No me interesa negociar. La respuesta es no. Si a las 10 de la mañana de mañana mi hijo y su familia no han desocupado mi casa, procedo con el lanzamiento. Buenos días. Corté. Me temblaba todo el cuerpo, pero me sentí gigante, poderosa, dueña de mi vida por primera vez en 7 años. Esa noche casi no dormí. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. A las 7, el doctor Ramírez me llamó. Patricia, hay movimiento en tu casa, parece que están sacando cosas. A las 8 me armé de valor y fui. Necesitaba ver. Necesitaba cerrar este capítulo mirándolo a los ojos. La escena era patética y triste al mismo tiempo. Había cajas por todos lados. Una camioneta de mudanzas en la puerta. Sebastián y Valeria sacaban cosas desesperados. Ella lloraba. Él gritaba órdenes al personal de la mudanza. Mis nietos estaban sentados en el cordón de la vereda. Lucía llorando. Tomás con cara de odio puro. Me vieron. Sebastián dejó la caja que cargaba y caminó hacia mí. Pensé que me iba a gritar, a insultarme, pero hizo algo peor. Se arrodilló en el pasto. En mi pasto. Juntó las manos como rezando. Mamá, por favor, te lo pido de rodillas. No hagas esto. Somos tu familia, tu sangre. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Valeria está devastada. Los chicos están aterrados. Por favor, mamá, perdónanos. Fue todo un malentendido. Yo te quiero. Te amo. Sos mi mamá. La gente del barrio se había juntado a mirar. Vecinos que me conocían de toda la vida.
Algunos murmuraban, otros me miraban con lástima, otros con admiración. Doña Mercedes, que vivía 3 casas más allá, me gritó: «¡Dale, Patricia, que aprenda!». Miré a mi hijo arrodillado en el pasto, lágrimas reales corriendo por su cara. Pero yo ya no era la Patricia que se quebraba con su llanto. Había aprendido la diferencia entre arrepentimiento real y desesperación por las consecuencias. Sebastián, levántate, te estás humillando. No me importa. Haz lo que quieras conmigo, pero no nos dejes en la calle. Nadie va a quedar en la calle. Valeria tiene padres con plata. Vos tenés trabajo. Tienen autos, ahorros, joyas. Van a estar bien. Mejor de lo que yo estuve nunca. Mamá, no. Ya no soy tu mamá. O sí, soy tu mamá, pero ya no soy tu sirvienta. Ya no soy tu salvavidas. Ya no soy la tonta que se deja pisotear. Esta casa la compré yo, con mi sudor, con mis manos destrozadas de tanto coser, y vos me trataste como basura. Los dos me trataron como basura. Valeria se acercó entonces. Tenía el maquillaje corrido, el pelo sucio recogido en un rodete desprolijo. Se veía más humana que nunca. Patricia, yo... Lo siento. De verdad lo siento. Me porté mal con vos, lo sé. Pero por favor, pensá en Tomás y Lucía. Son tus nietos. ¿Les vas a hacer esto? Yo no les estoy haciendo nada. Ustedes les están haciendo esto. Ustedes les enseñaron que estaba bien humillar a una anciana, que estaba bien usar a la gente. Ahora les están enseñando que las acciones tienen consecuencias. «Sos una hija de puta», escupió Valeria, y ahí estaba, la verdadera Valeria. La careta se cayó en menos de 3 segundos. «Puede ser, pero soy una hija de puta con casa propia. Vos sos una hija de puta sin nada. Terminen de sacar sus cosas. Tienen hasta las 10». Me di vuelta y caminé hacia la casa. Mi casa. Pasé entre las cajas, entre los muebles que habían sacado al jardín. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba vacía. Habían sacado todo. Los muebles, los electrodomésticos nuevos, todo. Solo quedaban mis cosas en el cuartito de atrás. Mi máquina de coser, mis hilos, mi ropa vieja. Caminé por los ambientes vacíos. Mis pasos resonaban contra las paredes desnudas. Fui al jardín de atrás. El jazmín seguía ahí, ajeno al caos humano. Me senté en el pasto debajo de él, y finalmente lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de libertad, de dignidad recuperada. Afuera escuchaba el ruido de la mudanza, voces, motores, cajas arrastrándose. A las 10 en punto, escuché la camioneta alejarse. Silencio. Me quedé sentada bajo el jazmín hasta que oscureció. Rosa vino a buscarme y me encontró ahí, en la oscuridad, sonriendo. ¿Estás bien, Pato? Sí, Rosa. Por primera vez en años, estoy bien. Los primeros días sola en la casa fueron extraños, casi irreales. Me despertaba cada mañana esperando escuchar las voces de Sebastián y Valeria, el ruido caótico de los chicos preparándose para la escuela, el golpe seco de la puerta del baño cuando alguien entraba sin avisar, el portazo de siempre cuando salían sin despedirse, sin una palabra de agradecimiento por el desayuno que ya tenía listo en la mesa. Pero solo había silencio. Un silencio limpio, casi virginal, completamente mío. Un silencio que al principio me asustó, pero que poco a poco comencé a saborear como un lujo inesperado. La casa estaba vacía, completamente vacía, como si un tornado hubiera pasado por ella, llevándose todo a su paso. Se habían llevado todo, hasta el último detalle. Los muebles del comedor que ellos habían comprado con su dinero, el televisor enorme de 60 pulgadas que ocupaba media pared del living, los electrodomésticos modernos de la cocina que Valeria había elegido con tanto esmero, hasta las cortinas de lino que combinaban con el sofá beige. Solo quedaban mis cosas del cuartito de atrás, ese espacio que me habían asignado como si fuera una empleada doméstica con cama adentro, y los muebles viejos que yo tenía guardados en el galponcito del fondo desde hacía años, los que ellos habían considerado demasiado feos o demasiado anticuados para estar a la vista de las visitas importantes.
Rosa me ayudó a sacar esos muebles del galpón, con esa solidaridad silenciosa que solo una verdadera amiga puede ofrecer. Un sillón de 2 cuerpos tapizado en tela verde oscuro que había sido de mi mamá, el mismo donde ella se sentaba a tejer en las tardes. Una mesa de madera maciza de algarrobo que Miguel y yo compramos en un remate cuando recién nos casamos, cuando todavía creíamos en los cuentos de hadas y en los finales felices. Sillas desparejas pero sólidas, con historias talladas en cada rayón y cada marca. Una cama de 1,5 plazas con el colchón viejo pero sorprendentemente cómodo, mucho más que el colchón ortopédico carísimo que ocupaba la habitación principal. Mi heladera chica, que funcionaba perfectamente aunque tenía 20 años, haciendo ese ruidito característico que siempre me había reconfortado. Armamos la casa de nuevo entre las dos, despacio, sin apuro, como si estuviéramos curando una herida que necesitaba tiempo para sanar. Cada mueble que poníamos en su lugar era un acto de recuperación, de resistencia, de reconquista. Rosa trajo un mantel bordado a mano que había hecho su mamá, con flores azules y pájaros diminutos en las esquinas, y lo pusimos en la mesa del comedor como si fuera una bandera de victoria. Yo saqué mi vajilla vieja, la de porcelana con rosas amarillas que había guardado cuando llegaron Sebastián y Valeria con su vajilla moderna de porcelana china, esa que costaba una fortuna y que yo nunca pude usar porque no era apropiada para sus cenas elegantes. ¿Sabes qué, Pato?, dijo Rosa mientras acomodábamos las tazas en la alacena, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Esta casa se siente más tuya ahora, vacía, que cuando estaba llena de las cosas de ellos. Es como si pudiera respirar por primera vez. Tenía razón, una razón profunda que me llegó hasta los huesos. La casa respiraba diferente, más pausada, más tranquila. Como si también ella hubiera estado aguantando la respiración todos estos años, conteniendo un grito, y finalmente pudiera exhalar. Las habitaciones parecían más grandes, el aire circulaba mejor. Hasta la luz del sol entraba distinto por las ventanas. El barrio entero se enteró de lo que había pasado en menos de 24 horas. Es un barrio chico, de esos donde todos conocen la vida de todos, donde los chismes viajan más rápido que el viento, y cada ventana esconde una mirada curiosa. Algunos vecinos me miraban con lástima cuando me cruzaba en la panadería o en el almacén de la esquina, como si hubiera perdido una batalla importante. Otros con admiración disimulada, con esa mezcla de respeto y asombro que se le tiene a quien hace lo que uno nunca se atrevería. Doña Mercedes vino a tocar el timbre al tercer día, cargando una bolsa de papel madera con facturas todavía tibias. «Patricia, traje facturas de la panadería nueva. ¿Puedo pasar?» Nos sentamos en mi mesa de madera maciza, esa que ahora ocupaba el centro del comedor con una dignidad que antes no tenía permitido mostrar. Comimos facturas con mate cocido porque todavía no había comprado café y me di cuenta de que no lo extrañaba. Doña Mercedes tiene 73 años, es viuda hace 15 y vive sola en una casa demasiado grande para ella, llena de recuerdos que pesan más que los muebles. «Hiciste bien», me dijo sin preámbulos, con esa franqueza que solo dan los años y la experiencia. Mi hijo también me trata como sirvienta cuando viene de visita con su familia. Me dice dónde tengo que sentarme en mi propia casa, en el sillón que compré con mi plata. ¿Qué tengo que cocinar? Como si mis platos no fueran suficientemente buenos. ¿Cómo tengo que vestirme cuando vienen sus amigos, porque mis vestidos son de vieja? Pero yo no tengo tu coraje, Pato. Yo me aguanto porque tengo miedo de quedarme más sola todavía, de morir sola, sin nadie que me encuentre. Le apreté la mano con fuerza, sintiendo la conexión entre dos mujeres que habían dado demasiado y recibido muy poco. Sus dedos eran huesudos, fríos a pesar del calor del mate. Dedos de mujer mayor que había trabajado toda la vida, que había levantado familias enteras con esas manos ahora arrugadas y manchadas. No es coraje, Mercedes, es cansancio. Me cansé de ser invisible en mi propia casa. Me cansé de pedir permiso para existir. La noticia llegó hasta la familia extendida con la velocidad de un incendio en pastizal seco. Mi prima Alicia, la que estuvo en la fiesta de cumpleaños y no dijo nada cuando me humillaron públicamente,
Me llamó una semana después con ese tono entre escandalizado y curioso que tanto me molestaba. Patricia, ¿es verdad que echaste a Sebastián de la casa? ¿Que los dejaste en la calle? No lo eché, recuperé lo que era mío. La casa está a mi nombre, siempre estuvo a mi nombre. Pero es tu hijo, tu sangre. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué va a decir la gente? Pregúntale a tu hijo qué haría si vos lo criaras sola, trabajando como una mula, le dieras todo y después te tratara como basura. Pregúntale. Colgó ofendida, con un bufido indignado que pude escuchar incluso antes de que cortara. No volvió a llamar. Me dio igual, menos que igual. Había perdido a un hijo, perder a una prima hipócrita que nunca había estado realmente presente, no me hacía mella. Pero hubo sorpresas también, sorpresas que me devolvieron algo de fe en la humanidad. Mi amiga Norma, con quien trabajé años en el taller de costura cuando todavía teníamos 30 años y sueños intactos, vino a visitarme con una bolsa llena de cosas. Azúcar, yerba, fideos, arroz, café, galletitas, una barra de chocolate. Sé que estás empezando de nuevo, Pato. Sé lo que es eso. No es limosna, no te ofendas. Es apoyo, solidaridad entre mujeres. Todas las del taller estamos orgullosas de vos. Sos nuestra heroína. Lloramos juntas en mi cocina vacía, abrazadas como dos náufragas que se encuentran en medio del océano. Norma me contó que su hija también la maltrataba emocionalmente, con esa crueldad sutil que no deja marcas visibles, pero que duele más que cualquier golpe, que le hacía sentir que era una carga, un estorbo, un mueble viejo que hay que tolerar, que le decía que hablaba demasiado, que sus historias eran aburridas y repetitivas, que sus amigas no podían venir a la casa porque molestaban y hacían ruido. Vos me diste fuerzas, Pato. Vos me diste el ejemplo que necesitaba. La semana que viene me mudo a un departamentito. Chico, apenas 30 metros cuadrados, pero mío. No voy a seguir aguantando. No voy a morir en esa casa sintiendo que sobro. Me di cuenta entonces de algo poderoso, casi mágico. Mi historia estaba inspirando a otras mujeres de mi edad a poner límites, a recuperar su voz, a reclamar su dignidad. Mujeres que habían pasado décadas siendo madres abnegadas, esposas sumisas, abuelas disponibles. Eso me daba una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que venía de muy adentro. Retomé mi trabajo de costura con más ganas que nunca, con un entusiasmo que había olvidado que existía. Coloqué mi máquina Singer en lo que antes era el comedor, justo frente a la ventana. La habitación tenía buena luz natural que entraba generosa por las mañanas. Puse un cartel hecho a mano en la ventana. Costurera, arreglos y confección, precios justos, trabajo garantizado. Los pedidos empezaron a llegar casi de inmediato. Primero fueron las clientas de siempre, las que me conocían desde hacía años. Después vecinas nuevas que habían oído hablar de mí. Después amigas de amigas. Y luego desconocidas que venían de otros barrios. Cosía de día a hora, con luz natural que no me lastimaba la vista, sin apuros, sin esconderme. Cobraba lo justo por mi trabajo, ni más ni menos. No regalaba nada. No hacía descuentos por lástima o por compromiso. Y con esa plata, por primera vez en años, en décadas quizás, compraba cosas para mí. Un almohadón lindo para el sillón, color mostaza con bordados. Plantas para el jardín, geranios, malbones, un jazmín del país. Una radio nueva para escuchar mientras cosía, con buena recepción y sonido claro. Pequeños lujos que me había negado durante décadas, pensando siempre en los demás primero, en mis necesidades al final. Una tarde soleada de marzo, un mes después del desalojo, estaba regando el jazmín cuando una camioneta plateada se estacionó enfrente de casa. Mi corazón se aceleró, mi estómago se hizo un nudo. Era la camioneta de Sebastián, inconfundible. Pero quien bajó fue solo Tomás, mi nieto mayor. Tenía 14 años, pero se veía más grande, más serio, con esa tristeza en los ojos que no debería tener un chico de su edad. Caminó despacio hasta la puerta del jardín, arrastrando un poco los pies, con las manos en los bolsillos del jean. Yo me quedé con la manguera en la mano, el agua cayendo sobre las plantas, sin saber qué hacer, qué decir. «Hola, abuela».
Hola, Tomás. Mi voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. ¿Puedo pasar? Asentí, incapaz de articular palabra. Cerré la canilla del agua con manos que me temblaban ligeramente. Entramos a la casa. Él miró alrededor, sorprendido por el vacío, por los muebles viejos que ahora ocupaban el espacio, tan diferentes a los que recordaba. ¿Querés algo de tomar? Tengo jugo de naranja, mate cocido, agua fresca. Jugo está bien, gracias. Le serví jugo en un vaso despotillado de los que había rescatado del fondo de la alacena. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro. El silencio era incómodo, pesado, lleno de cosas no dichas. Papá no sabe que vine, dijo finalmente, mirando su vaso. Nos mudamos a un departamento chico en la zona norte. Mamá llora todo el tiempo, casi todos los días. Papá está enojado siempre, grita por cualquier cosa. Lucía no quiere ir a la escuela porque sus amigas se enteraron que nos echaron de la casa y se burlan de ella. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, un dolor agudo y preciso. Pero no podía dejarme quebrar. No ahora. No después de llegar tan lejos. ¿Y vos? ¿Cómo estás vos, mi amor? Se encogió de hombros. Típico de adolescente que no sabe cómo procesar sus emociones. No sé. Confundido, supongo. Al principio estaba re enojado con vos. Pensaba que eras mala, cruel, que nos habías hecho esto por venganza. Pero después, hace como una semana, escuché a papá y mamá hablando en su cuarto. No querían que los oyera. Decían cosas sobre cómo te trataban, sobre la plata que tienen guardada en el banco pero que no querían gastar en ayudarte, sobre cómo te usaron. Y me di cuenta de que nunca te pregunté cómo estabas vos. Nadie te preguntó, ni una vez. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos como brasas, pero no las dejé salir. No todavía. No es tu culpa, Tomás. Vos sos un niño todavía. Los adultos somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Pero yo tengo 14. No soy tan chico. Debería haberme dado cuenta. Debería haber dicho algo cuando mamá te gritaba o cuando papá te ignoraba. Siento que te hayan tratado mal, abuela. Siento mucho no haber dicho nada. Siento haber sido parte del problema. Esa disculpa, viniendo de un nieto de 14 años que apenas estaba empezando a entender el mundo, valía más que 1000 disculpas de Sebastián, más que cualquier cosa que mi hijo pudiera decir. Gracias, mi amor. No sabes cuánto significa eso para mí. Me hace sentir que no todo está perdido. Tomás se quedó 1 hora, quizás un poco más. Me contó del colegio, de sus amigos, de un juego de computadora que estaba jugando, de la chica que le gustaba. Hablamos como hacía años no hablábamos, como cuando era chico y venía a contarme sus secretos. Cuando se fue, me abrazó fuerte, con esos brazos que ya eran de hombre joven. ¿Puedo venir a visitarte a veces? Sin decirle a papá. Él no me dejaría. Podés venir cuando quieras. Siempre vas a ser bienvenido. Esta es tu casa también. Ver la camioneta alejarse me dolió profundamente, un dolor sordo en el pecho. Pero era un dolor diferente al que había sentido antes. Un dolor con esperanza adentro, con la posibilidad de un futuro mejor. Los meses pasaron con esa lentitud característica del tiempo que sana. Me enteré por los chismes del barrio, por esas conversaciones de vereda y almacén, que Sebastián y Valeria estaban teniendo problemas económicos serios. El departamento que alquilaban en la zona norte costaba el doble de lo que esperaban, casi el triple de lo que hubieran gastado quedándose en mi casa. Valeria había tenido que vender sus carteras de marca, sus joyas importadas, hasta el reloj caro que Sebastián le había regalado en su aniversario. Sebastián trabajaba horas extras, doble turno a veces, pero el sueldo no alcanzaba para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado, esa vida de apariencias y lujos que siempre fue más importante que el respeto. Un día, Rosa me contó que había visto a Valeria en el supermercado comprando marcas baratas, las mismas que yo compraba, esas que antes miraba con desprecio. Sentí una satisfacción pequeña, mezquina quizás, pero real y honesta. No era alegría por su desgracia, era satisfacción por tener razón, por haber sabido siempre que ese castillo de naipes se iba a derrumbar.
Sebastián intentó contactarme varias veces más a lo largo de esos meses. Mensajes de texto que yo leía pero no contestaba, cada uno más desesperado que el anterior. Llamadas que dejaba sonar hasta que cortaban, hasta que mi buzón de voz se llenaba. Una vez se apareció en la puerta un sábado por la tarde, pero yo no abrí. Me quedé adentro, en silencio, escuchándolo tocar el timbre. Se quedó afuera una hora larga, tocando el timbre de vez en cuando, golpeando la puerta, llamándome, hasta que finalmente se rindió y se fue. No sentía placer en su sufrimiento. No era esa clase de persona, pero tampoco sentía culpa, y eso era nuevo para mí. Sentía algo más parecido a la indiferencia, a la distancia emocional, como cuando te duele una muela durante meses, un dolor constante que se vuelve parte de tu vida y finalmente te la sacan. Al principio extrañas el dolor porque estabas acostumbrada a él, porque era tu compañero constante, pero después te das cuenta de lo liberador que es vivir sin ese peso, sin esa molestia perpetua. 6 meses después del desalojo, en pleno septiembre, la casa ya no se veía vacía para nada. Se veía austera, simple, minimalista incluso, pero llena de paz, de silencio elegido, de libertad. Había comprado algunas cosas de a poco, con mi plata ganada cosiendo. Una pava eléctrica que me facilitaba la vida. Sábanas nuevas de algodón que olían a limpio. Toallas suaves que olían a limpio y no a humedad acumulada. Cuadros baratos pero lindos que elegí yo misma en la feria del parque, sin consultar con nadie, sin pedir opinión. Norma venía a visitarme los jueves religiosamente, como un ritual sagrado. Tomábamos mate en el jardín, bajo el jazmín que ahora estaba florecido y perfumaba todo. Doña Mercedes venía los martes y cocinábamos juntas, intercambiando recetas y secretos. Rosa seguía siendo mi vecina inseparable, mi hermana elegida. Teníamos nuestra rutina reconfortante, nuestras charlas profundas, nuestras risas espontáneas que nos doblaban en dos. Una tarde fresca de otoño, estaba cosiendo un vestido de fiesta cuando tocaron la puerta. Era una mujer de unos 50 años, quizás menos, con una niña tímida de la mano. ¿Usted es Patricia, la costurera del cartel? Sí, soy yo. Pasen, por favor. Me llamo Andrea. Vivo 3 cuadras para allá, en la Casa Celeste. Me dijeron las vecinas que usted cose lindo y cobra justo. Necesito que le haga un vestido a mi hija para la fiesta de 15 de la prima. No tengo mucho presupuesto, pero quiero que esté linda. Pasaron al comedor donde tenía instalado mi taller. La niña era tímida, de ojos grandes color miel y sonrisa dulce que aparecía de vez en cuando. Le tomé las medidas con cuidado, anotando cada número en mi libretita. Hablamos de telas, de colores, de diseños posibles. Andrea me contaba mientras tanto que era madre soltera, que trabajaba limpiando casas de lunes a sábado, que no tenía mucha plata, pero quería que su hija estuviera linda, que se sintiera especial. No se preocupe, Andrea, le voy a hacer un vestido hermoso a su nena y le voy a cobrar lo justo, sin trucos, sin sorpresas. Le doy mi palabra. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sillón verde, pensando. Yo era esa mujer hace tantos años, esa madre sola, trabajadora, que hacía milagros con lo poco que tenía. Esa mujer que sacrificaba todo por sus hijos. Y ahora estaba del otro lado, en posición de ayudar, ayudando a otra madre como yo, otra mujer que luchaba sola. Esa noche me senté en mi sillón verde, el de mi mamá que todavía guardaba su forma, con una taza de té caliente entre las manos. Miré alrededor despacio, saboreando cada detalle. Mi casa, mi espacio, mi paz, mi vida. Las paredes todavía tenían las marcas rectangulares donde habían estado los cuadros caros de Valeria. El piso de madera tenía rayas profundas de los muebles que arrastraron cuando se fueron con furia. Pero nada de eso importaba ya. Me levanté y fui al dormitorio. Mi dormitorio, la habitación principal que había recuperado como quien recupera un territorio perdido. Ya no era el vestidor gigante de Valeria, lleno de ropa cara con etiquetas de diseñador. Era mi cuarto, con mi cama cómoda que crujía suavemente cuando me acostaba, con mi ropa simple pero limpia colgada en el placard,
con mi lámpara de noche y mi libro de oraciones que había sido de mi abuela materna. Abrí el cajón de la mesa de luz y saqué algo que había guardado ahí el día que recuperé la casa, como un talismán. Una llave. La llave original de la puerta de entrada, dorada y pesada. La llave que Sebastián nunca me había pedido que devolviera porque asumía que yo nunca me atrevería a usarla, que nunca tendría el coraje de poner un límite. La sostuve en mi mano, sintiendo el peso del metal frío contra mi palma. Esta llave representaba todo. La casa que compré con mi sudor y mis lágrimas. La dignidad que recuperé cuando ya la creía perdida. El límite que finalmente puse después de años de aceptar migajas. La guardé otra vez en el cajón con cuidado. Ya no la necesitaba como símbolo. La casa era mía, las llaves eran mías, mi vida era mía. No necesitaba recordatorios físicos de algo que ahora sabía en cada célula de mi cuerpo. Me acosté en mi cama, en mi habitación, en mi casa. Apagué la luz y miré el techo en la oscuridad, viendo las sombras que hacía la luna a través de la ventana. Por primera vez en 7 años largos, me dormí sin nudos en el estómago, sin ansiedad que me despertara a las 3 de la mañana, sin miedo a molestar, a sobrar, a no ser suficiente. Me dormí libre, completamente, absolutamente libre. 1 año y 3 meses después de aquella noche de la fiesta, me desperté en mi cama, en mi habitación, con el sol entrando por la ventana que da al jazmín. Era un sábado de noviembre. Hacía calor, pero todavía no era ese calor insoportable del verano argentino, el tipo de mañana perfecta para tomar mate en el jardín. Me levanté sin apuro. A mis 62 años, ya aprendí que no hay necesidad de correr, que el día tiene sus propios tiempos y yo tengo los míos. Me puse el camisón liviano, el de algodón celeste que me compré el mes pasado en la feria. Me miré al espejo del baño. Canas sin teñir. Arrugas alrededor de los ojos, manos con manchas de la edad y callos de tanto coser. Pero una sonrisa real que no había visto en mi reflejo durante años. La casa ya no estaba vacía como aquel primer día. Tampoco estaba llena de lujos como cuando vivían Sebastián y Valeria. Estaba llena de mí, de mis cosas, de mi vida. El comedor era mi taller de costura. La máquina en un rincón, telas dobladas en estantes que armó el vecino carpintero a cambio de que le arreglara 3 pantalones. La habitación que fue de Sebastián cuando era niño ahora era mi biblioteca. Libros viejos en cajas de madera. Una silla cómoda junto a la ventana donde me sentaba a leer las tardes de lluvia. Preparé mate en la cocina. Ya tenía mi rutina. La pava eléctrica que compré con el dinero de coser 5 vestidos de fiesta. El termo que me regaló Norma para mi cumpleaños. La yerba que compro en el almacén de Don Julio, que siempre me guarda la que más me gusta. Salí al jardín con el mate y me senté en la silla de plástico bajo el jazmín. El árbol estaba enorme ahora, lleno de flores blancas que perfumaban todo el patio. Las raíces habían levantado un poco las baldosas. Tendría que arreglarlas en algún momento, pero no había apuro. Tomás venía a visitarme cada 15 días, a escondidas al principio. Ahora ya no tanto. Sebastián sabía pero no decía nada. El chico había crecido. Ya tenía 15 años. Más alto que yo. Voz cambiada. Pero seguía teniendo esa dulzura que me recordaba al Sebastián niño. La semana pasada me había contado que Valeria y Sebastián se estaban separando. Que discutían todo el tiempo. Que ella lo culpaba por haber perdido la casa grande. Que él trabajaba 2 empleos para pagar las deudas que habían acumulado, manteniendo un estilo de vida que no podían sostener. ¿Estás triste, abuela?, me había preguntado Tomás. No, mi amor, estoy en paz. Y era verdad. No sentía alegría por su desgracia, pero tampoco sentía culpa. Sentía esa paz que viene de saber que hiciste lo correcto, que pusiste límites, que te respetaste a vos misma cuando nadie más te respetaba. Estaba tomando el tercer mate cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Los sábados por la mañana generalmente estaba sola hasta que venía Rosa al mediodía. Me levanté despacio, con esa precaución que una desarrolla cuando vive sola y tiene más de 60. Abrí la puerta. Era Sebastián.
Hacía 1 año y 3 meses que no lo veía en persona. Se veía más viejo, más cansado. Tenía ojeras profundas, el pelo con algunas canas que antes no tenía, más delgado, la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Nos quedamos mirando durante segundos que parecieron horas. «Hola, mamá». «Sebastián, ¿puedo pasar?» Todo mi ser gritaba que no, que cerrara la puerta, que no dejara entrar otra vez el dolor. Pero había algo en sus ojos, algo diferente. No era la desesperación de aquella vez. No era la manipulación. Era algo parecido a la vergüenza real. «Pasá». Entramos a la cocina. Le ofrecí mate, pero negó con la cabeza. Se sentó en una de las sillas desparejas. Yo me quedé parada, apoyada contra la mesada, manteniendo la distancia. «¿La casa se ve bien?», dijo mirando alrededor. «Tranquila». No respondí. Esperé. Si había venido a decirme algo, que lo dijera. «Tomás me contó que viene a visitarte». No me enojé. «Me alegro. Necesita tener una abuela en su vida». Asentí. Valeria se fue. Volvió con sus padres. Pidió el divorcio. Se lleva a Lucía. Tomás decidió quedarse conmigo. Vivimos en un departamento de 2 ambientes. Trabajo de día como contador y de noche doy clases particulares de matemática. «¿Y me contás esto por?» Se frotó la cara con las manos, un gesto de agotamiento profundo. «Porque tenías razón, en todo. Nos creímos mejores de lo que éramos. Yo me creí mejor de lo que era. Te traté como basura. A vos, a mi mamá, a la mujer que me dio todo». Las palabras que había esperado escuchar durante años, pero ahora que las escuchaba, no me provocaban nada, ni alivio ni satisfacción, solo un reconocimiento neutro de que finalmente había entendido. «¿Viniste a pedirme perdón?» «Vine a pedirte perdón, pero también a decirte que entiendo si no me perdonás, que entiendo si no querés volver a verme, que entiendo que te hice tanto daño que no hay forma de repararlo». Me serví otro mate. Tomé despacio. Él esperaba, ansioso, nervioso, como un niño esperando el veredicto de un maestro. «No te voy a decir que está todo bien, Sebastián, porque no está todo bien. No puedo olvidar cómo me trataste, cómo me echaste de mi propia fiesta, cómo me empujaron como si fuera basura, cómo dormí 1 año en un cuartito de 2x2 mientras ustedes vivían en lujos comprados con el ahorro que me costó 30 años juntar». Agachó la cabeza. Vi una lágrima caer sobre la mesa. Lo sé todo, y me odio por eso. Me odio, mamá. No te odio, Sebastián, ya no, pero tampoco puedo volver a ser la mamá que fui, esa mamá que se dejaba pisotear, que regalaba todo, que se hacía chiquita para que vos te sintieras grande. Esa mamá se murió el día que cerré mi teléfono después de que me insultaras por mensaje. No quiero que seas esa mamá. Quiero conocer a esta mamá, la mamá que pone límites, que se respeta, que no tiene miedo. Nos quedamos en silencio, un silencio largo, pesado, pero no incómodo, un silencio necesario. «¿Querés conocer a tu mamá nueva?», pregunté finalmente. Asintió. «Entonces vas a tener que aceptar mis reglas. Venís cuando yo te invite. No apareces sin avisar. No me pedís plata. No me pedís favores. No intentás hacerme sentir culpable por tus decisiones. Y si alguna vez, volvés a faltarme el respeto, se terminó para siempre. ¿Entendés?». «Entiendo. Y esta casa nunca va a ser tuya, ni ahora ni cuando me muera. Cuando me muera se la dejo a Tomás con la condición de que nunca te la pase a vos. Ya hablé con el abogado, ya está todo arreglado». Eso le dolió. Lo vi en su cara, pero asintió. «Me lo merezco. No es sobre merecimiento, es sobre protegerme, incluso después de muerta». Se quedó 1 hora más. Hablamos de cosas superficiales, de su trabajo, de Tomás, de Lucía que extrañaba a su abuela, pero Valeria no la dejaba venir. No hablamos del pasado, no hablamos de perdón. Solo hablamos como 2 personas que alguna vez fueron cercanas y ahora estaban aprendiendo a conocerse otra vez desde cero. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Un abrazo corto, cuidadoso, como si tuviera miedo de que me rompiera. O como si tuviera miedo de que lo rechazara. «Gracias por recibirme, mamá. No sé si vamos a poder arreglar esto, Sebastián,
No sé si voy a poder perdonarte del todo algún día, pero puedo intentar conocer a la persona que sos ahora, sin promesas. Se fue caminando. Ya no tenía la camioneta. Ya no tenía los trajes caros. Ya no tenía la arrogancia. Se veía más humano, más real, más parecido al hijo que crié antes de que el dinero y Valeria lo cambiaran. No sé si vamos a reconstruir nuestra relación. No sé si algún día voy a poder mirarlo sin recordar el dolor. Pero aprendí algo en estos meses. No necesito su amor para ser feliz. No necesito su aprobación. No necesito que me vea para existir. Volví al jardín. Retomé mi mate bajo el jazmín. Rosa apareció al mediodía como siempre, con un tupper de guiso que había cocinado de más. Comimos juntas en mi mesa de madera maciza. Nos reímos con historias viejas. Hicimos planes para ir a la feria el domingo. Por la tarde vino Norma con su tejido. Se sentó en el sillón verde mientras yo cosía en la máquina. Trabajábamos en silencio cómodo, cada una en lo suyo, pero juntas, acompañadas. A la noche, cuando todas se fueron, me preparé un té de tilo con miel. Me senté en el sillón con una manta sobre las piernas, aunque no hacía tanto frío. Miré mi casa, mi pequeño reino recuperado. No era perfecta. Las paredes necesitaban pintura. El piso crujía en algunos lugares. La canilla de la cocina goteaba, pero era mía. Y entendí algo fundamental, algo que todas las mujeres de mi edad, de nuestra edad, necesitamos entender. No somos viejas inútiles, no somos cargas, no somos estorbos. Somos mujeres que levantamos familias con nuestras manos, que trabajamos hasta que nos dolieron los huesos, que amamos tan fuerte que nos olvidamos de amarnos a nosotras mismas. Pero nunca es tarde para poner límites, para decir basta, para recuperar lo que es nuestro, para vivir el resto de nuestros años con dignidad, con paz, con respeto propio. Si estás escuchando esto y tenés 60, 70, 80 años, si tenés hijos que te tratan mal, nietos que te ignoran, familias que te usan, quiero que sepas algo. No estás sola, no sos la única, y no es egoísmo cuidarte, no es maldad poner límites. No sos mala madre, mala abuela, mala persona por exigir respeto. Esta historia que les conté es mía, pero podría ser la tuya. Podría ser la de tu vecina, tu hermana, tu amiga. ¿Cuántas mujeres mayores están ahora mismo durmiendo en cuartitos oscuros mientras sus hijos viven en lujos en las casas que ellas construyeron? ¿Cuántas están aguantando humillaciones porque tienen miedo de quedarse solas? ¿Cuántas se están tragando el dolor para no molestar? Si esta historia te tocó el corazón, si te viste reflejada en algo de lo que conté, haceme un favor. Deja un comentario. Contame tu historia. Contame de dónde me estás escuchando. Contame si alguna vez pusiste límites o si todavía estás juntando el coraje para hacerlo. Dale me gusta a este video si sentiste que hablaba de vos, de tu vida, de tu dolor. Suscríbete al canal porque voy a seguir contando historias como esta. Historias de personas mayores que recuperaron su dignidad, que aprendieron a decir no, que eligieron vivir sus últimos años en paz en lugar de en sumisión. Y por favor, compartí este video. Compartilo con esa amiga que está sufriendo, con esa vecina que aguanta maltratos, con esa hermana que se olvidó de que merece respeto, porque a veces necesitamos escuchar la historia de otra persona para darnos cuenta de que nosotros también podemos cambiar nuestra propia historia. Yo soy Patricia. Tengo 62 años. Vivo sola en la casa que compré con mi sudor. Duermo en paz, como cuando tengo hambre. Coso cuando quiero. Veo a quien quiero ver. Y ya no le pido permiso a nadie para existir. Y si yo pude, vos también podés. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo hayas aguantado. Nunca es tarde para recuperar tu vida, para poner límites, para vivir con dignidad. Porque al final del día, cuando apagás la luz y te quedás sola con vos misma, la única persona que tiene que estar en paz con tus decisiones sos vos, no tus hijos, no tu familia, vos. Y esa paz no tiene precio. Esa paz vale más que cualquier casa, cualquier relación, cualquier aprobación. Esa paz es tuya
y nadie tiene derecho a quitártela. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta acá. Ahora contame la tuya. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Ustedes valen, ustedes importan, ustedes merecen respeto. Siempre.